Muy bien, muy buenos días, Egunon, Nanoi. Pero vamos a comenzar con Melquisedec. La historia de Melquisedec podemos entenderla más o menos dentro de los libros del Antiguo Testamento. Son 24 libros y 49 los del 9. Y empieza con el libro del Génesis. Y en el libro del Génesis aparece este personaje extraño. Después del pecado de Adán y Eva, después de la promesa, diríamos, de Dios, pondré enemistad, le dice a María, entre ti y la serpiente, entre tu descendencia y la tuya. Tú intentarás a ella morderle el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Se inicia en esta promesa la salvación del hombre. Recordad cómo después de Adán y Eva salen con ese ángel que se queda en la puerta impidiendo su entrada con una espada de fuego. Dios los expulsó del paraíso de la felicidad. Pero Dios, como Padre nuestro, va a realizar la redención, la salvación, a través de ese Hijo que nace de esa mujer que aplastará la cabeza definitivamente del enemigo. El hombre deambula por el mundo, aparecen escenas curiosas que... Os tengo que decir algo que es fundamental. Los libros de la Biblia no son históricos, muchos de ellos. Y la historia está, en cierto modo, también planteada con otros criterios. Pero no importa que no fueran los hechos tal como se relatan, lo importante es lo que dice el Concilio Vaticano II. Todos los libros de la Biblia están inspirados por Dios. El libro de Job, claramente todo el mundo dice, el Papa también, que es un libro no histórico. Es una imaginación, pero Dios quiere que se lleve a la Escritura Sagrada para que vayamos entendiendo cuál es el misterio del dolor. Cómo Dios, si castiga algo, es precisamente para conseguir algo mejor de aquel que recibe. No el castigo, podemos hablar más de corrección. De aquí se da ya esa etapa definitiva en la cual Dios va orientando a su pueblo a través de las Escrituras Sagradas hasta el momento culminante en el que Cristo entrará en la historia y se dará el Nuevo Testamento. Adán y Eva, Caín y Abel, que os he explicado, luego el pueblo, dice la Sagrada Escritura, se aparta de Dios. No es más que carne, aparece así. Y entonces Dios decide purificar al mundo y mandará el diluvio universal. Ese diluvio a través del cual formará un nuevo purificado y una promesa de que no se destruirá en el arco iris, en el primer pacto, en el primer testamento y promesa de la historia. De allí se va formando un pueblo que se disemina, ¿verdad?, a lo largo de la historia primitiva, y empieza la historia, podemos decir, la historia de la Iglesia, del pueblo de Dios, y en cierto modo la historia humana para muchos en Ur de Caldea, en Mesopotamia, donde la cultura había llegado a un alto nivel. Allí escuchará la voz de Dios que le dice: Abraham, salte de esta tierra, una tierra que te voy a dar. Y sin muchas explicaciones, con su familia, Abraham marchó tierra adelante. Llegó un momento en el cual Dios le va a manifestar a Abraham que él se va a formar un pueblo. Un día que están con sus tiendas de campaña, le dirá: salte de la tienda Abraham, y mira si puedes el cielo. Abraham empezó y cuenta las estrellas, empezó a contar. Y ya sabéis, ahora con los procedimientos, hace poco apareció ese arco impresionante, ¿no?, de constelaciones, estrellas, donde van a cambiar los cálculos ya matemáticos, hasta la misma matemática, por su terrible extensión. Me parece que eran 34.000 millones de años luz, cantidades impresionantes, corriendo la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces le dice con toda verdad: cuenta si puedes las estrellas del cielo. Y como Abraham dice que no puede, le diré: pues más numerosas que las estrellas del cielo y las arenas de las playas.
haré tu descendencia, un pueblo que será tu descendencia y que será mi pueblo. Y aquí en una de las primeras escenas, como veis en el capítulo 14 del Génesis, después de las escuelas, también de la Torre de Babel, donde el pueblo se dispersa, desaparece, pues va a aparecer esta escena totalmente insólita en la Biblia. Abraham ha ido, se encuentra muchos enemigos a lo largo de su camino, se forma un pequeño ejército con su propia gente y vence a los que están en la ciudad, cerca de Jerusalén, en la zona esa. Salem precisamente es lo que será más tarde ciudad de paz, Jerusalén. Y se encuentra con un sacerdote que viene a él, llevando en su mano pues un pan y un cáliz, como luego lo veréis. Sí, os voy a leer ahora el pasaje, ¿no?, tal como lo tenéis escrito ahí. Dice así: en el libro del Génesis, unos 2000 años antes de Cristo, aparece Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz. Es que donde será asentada Jerusalén, es la antigua Jerusalén, y él aparece como sacerdote del Dios Altísimo, que no ofrece sacrificios de animales en su liturgia, sino pan y vino. Abraham le dará a Melquisedec el diezmo de todo, quien le bendecirá. Aparece superior a Abraham, padre de los creyentes. Esta es la escena que aparece en el Génesis, desde el versículo 14, el Génesis 14, versículos 17 al 24. Son 200 años antes aproximadamente que nazca Jesús. Se oscila entre los 1900 y 1100 entre los conocedores del tema, es decir, 4000 años y pico desde que aparece Abraham. Abraham, pues, cuando ve a Melquisedec, se arrodilla ante él. Significa que el padre de todos los creyentes se rinde ante quien va a ser representante, sacerdote del Dios Altísimo. No ofrece sacrificios de animales, que era lo típico, que venían a ser para liberarse del pecado, para santificarse, para redimirse del pecado, como lo hicieron hasta que llegó Jesús. No ofrece sacrificios de animales, que solían ser terneros, a veces carneros, corderos, normalmente animales grandes, y bueyes y toros. Aparece superior. Además le dará el botín de lo que ha conseguido en la guerra, ¿verdad?, a Abraham. Y Abraham le bendice, y Melquisedec le bendice a Abraham. Eso causa admiración, y en el Nuevo Testamento será precisamente el Salmo 110 el que presentará a Jesús como sacerdote único y eterno. Ve la imagen en Melquisedec de Jesucristo, sumo pontífice. Pontífice significa puente entre Dios y los hombres. Cristo es el de Dios y los hombres, y a través del sacramento de la Eucaristía, simbolizado en el pan y el vino, ofrece él su vida por la redención del mundo. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Le dirá a Jesús en la versión de los Hebreos: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y el libro precisamente de los Hebreos intensifica en esta idea. Melquisedec es la figura del Mesías, del sacerdote del Dios Altísimo. Tenéis ahí precisamente en el libro de los Hebreos, donde su autor sagrado, que probablemente, dicen los estudiosos de la Biblia, sería un sacerdote que se convirtió con Jesús después de su muerte, y que lo vive tan cercano, tan profundo en la figura de Melquisedec, quien llega a hacernos esa vivencia clara del Hijo de Dios como único y eterno sacerdote entre Dios y los hombres, que con un único sacrificio supera a todos los sacrificios del Antiguo Testamento.
No será una víctima extraña, será Él mismo, cuando en la última cena dirá, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y esta es mi sangre que se entrega por la salvación, para el perdón de los pecados. Pues esa es un poco esa imagen tan clara y evidente que Dios a través de la Biblia nos quiere dar a entender para que reflexionemos sobre ella y para que incluso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se fuera acercando a otra figura que no es lo del sacerdocio levítico, que no es el sacerdocio que se lleva en una de las 12 tribus de Israel, de Leví, sino que es algo ajeno, extraño, que en cierto modo viene del cielo como sacerdote sumo y eterno. El pan y el vino serán el signo de la Santa Eucaristía. Este pan que se convierte, esto es mi cuerpo, dirá Jesús por el pan, y esta es mi sangre, dirá, por esa transformación del vino, donde el signo del vino se convierte en el signo del amor, en el signo de la sangre que se entrega por nuestros pecados.